sea que no era algo que pudiera, que provocó una situación de crisis agónica dentro de Inglaterra. Claro, que con el lente protestante dice, bueno, pero al protestantismo le convino. Pero el protestantismo ya venía haciendo ¿qué? Abriendo su brecha y de una u otra forma iba a entrar. Pero, desde luego, la forma como entró y se solidificó en Inglaterra fue de esta manera. Y es interesante porque hubo un momento en Inglaterra donde, así como la Iglesia Católica tenía sus cementerios católicos, los anglicanos tenían sus cementerios anglicanos. Y desde luego, nadie que no fuera anglicano podía enterrarse en ese cementerio. Los anglicanos eran protestantes. Sí, los anglicanos eran protestantes católicos. Lo único es que es una iglesia conforme a la cosmovisión que responde al contexto cultural del Estado. O sea, no es como el catolicismo de aquel tiempo. Pero la iglesia anglicana de hoy día es esa misma cosa. Sí, claro que sí. No es como en aquel tiempo que si nosotros éramos franceses, la iglesia católica venía y establecía su liturgia en latín. Si éramos alemanes, la iglesia católica venía y establecía su liturgia en latín. Donde único no se estableció fue en Inglaterra. Y yo, no, ¿qué? Latín no, en inglés. Y esos son los antiguos. Y el sistema de gobierno nuestro no va a ser como ellos. El Papa lo podemos reconocer como un líder, pero no tiene autoridad sobre nosotros como iglesia. ¿Eso está correcto? Sí, de hecho hay cuando usted observa la iglesia anglicana, a pesar de que es protestante, su estilo cúltico y su liturgia es muy parecida a la liturgia católica. O sea, porque a fin de cuentas, lo que ellos hicieron fue simplemente unificar el pensamiento cristiano, que a ellos les convenía unificarlo porque daba sentido de qué, daba sentido nacional. La iglesia vino a ser la iglesia del Estado, era de mayor alcance, del imperio inglés, no era la iglesia romana. O sea, hoy en día esa expresión está estereotipada, decir yo soy católico, apostólico y romano, ¿verdad? Eso está estereotipado y nosotros lo decimos sin ningún problema. Pero en aquel tiempo, cuando un alemán decía yo soy católico, apostólico y romano, lo que quería decir era yo soy católico y apostólico, y las directrices mías no vienen de Alemania, no vienen de Francia, no vienen de Inglaterra, aunque sea alemán, aunque sea francés, aunque sea inglés. No, las directrices mías vienen de Roma. Yo hago lo que el Papa me diga. En Inglaterra el contexto cambió. En Inglaterra era yo soy católico, apostólico, anglicano, inglés. Pero hoy día vienen las directrices de Roma, o sea que seguir diciendo católico, apostólico, romano. Bueno, lo que pasa es que hoy en día las directrices vienen de Roma, sí, pero hoy en día el movimiento católico es más secular. Hoy en día es mucho más secular que el movimiento católico de 500 años atrás. Sí, ahora te doy paso. ¿Por qué razón? Mire, ahora mismo, muchas de las disputas que se dan, digamos, en el Capitolio, que tienen que ver con aspectos religiosos, usted le pregunta a los que le votan en contra, por ejemplo, a los que votaron a favor de la eliminación de la sodomía, la Iglesia Católica estaba en contra de que se eliminara la ley de la sodomía. Estaba en contra. Pero allí muchos de los senadores y representantes, siendo católicos, le votaron a favor. ¿Por qué? Porque dicen, no, está bien, somos católicos o somos evangélicos, pero la iglesia no tiene que ver absolutamente nada con nuestras decisiones de Estado. ¿Ves? Entonces, en aquel tiempo no. En aquel tiempo era simplemente, no me importa lo que diga o lo que quiera decir el Estado. Si Roma
dice algo contrario, es lo que Roma dice. Ya hoy no. O sea, hoy en día la gente sí mantiene una postura religiosa. Y de hecho, el católico dice, yo soy católico apostólico romano. Pero, yo voy a dar un ejemplo, por favor no me malinterpreten, bajo ninguna circunstancia. Usted sabe que en Puerto Rico ahora mismo el arzobispo, pues obviamente puede ser popular o puede ser independentista, pero no es estadista. No es estadista. Ahora, fíjense qué interesante, cuántas veces no escuchamos en la radio a católicos que inclusive dicen, lo deben sacar de este país, ¿verdad? Pero siguen siendo católicos. Siguen siendo católicos. Las grandes disputas de los senadores estadistas católicos y de los gobernantes estadistas católicos contra él, pero siguen siendo católicos. Es decir, o sea, sabemos entender el concepto hoy católico apostólico romano desde un punto de vista teológico, pero no desde un punto de vista político, que en aquel tiempo era político. Paso por acá.